Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Y para conversar sobre esto, saludamos a esta hora a la licenciada María Brown. Ella es ministra de Educación. Ministra, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas tardes, buenas noches, María del Carmen. Gracias por el espacio. Ministra, la pandemia no solamente ha afectado la salud y la economía de los ecuatorianos, sino que también tenemos un problema social entre manos, y es que los niños, los adolescentes han visto afectada su educación durante este tiempo. ¿Cuál es ahora el plan de gobierno? Específicamente, conversemos un poco sobre este primer eje, este que habla de el retorno progresivo a clases. ¿Qué es lo que se ha dispuesto con relación a esto? Bueno, como bien mencionas, es un desafío que hemos enfrentado producto de la pandemia, el mantener la educación disponible para todos los estudiantes a nivel nacional. Esto se ha logrado a través de la tecnología, televisión, radio y el gran esfuerzo de docentes que han llevado fichas pedagógicas a sus estudiantes y han podido acompañarlos durante la pandemia. Pero ya es el momento de encontrarnos en la educación, y este primer eje, Encontrémonos, plantea varias actividades. La primera son las brigadas nacionales de docentes, también especialistas de psicología y personal de salud, para identificar en puntos de encuentro cómo están nuestros estudiantes, qué ha pasado con ellos durante estos 14 meses, no solamente en lo educativo, sino también en cuanto a su salud física y su salud mental. Necesitamos tener claridad de cuál es su estado de salud y su estado del proceso educativo para tomar decisiones acertadas e informadas sobre cómo proceder de aquí en adelante. El segundo eje de trabajo del segundo... Antes de pasar a los siguientes ejes, profundicemos un poquito en este primero, y luego vamos analizando cada uno de los otros. ¿Se puede hablar en estos momentos, y utilizo las palabras textuales de ustedes, de un retorno a clases que sea progresivo, que sea seguro y que sea voluntario? Sí se puede hablar de un retorno seguro dentro de este primer eje. Encontrémonos, como te decía, la primera acción son estos puntos de encuentro, y una segunda acción que inició hoy es el retorno progresivo a las aulas de forma presencial, segura y voluntaria. Esto se ha materializado en este momento. Acabamos de terminar la reunión del COE nacional. El COE ha ya publicado la resolución, y dentro de esta resolución se ha autorizado a que 1.301 instituciones educativas que tenían un plan aprobado para este retorno semipresencial con medidas de bioseguridad y en acuerdo con la comunidad, sea luego aprobado y puedan iniciar las clases semipresenciales a partir de este lunes 7 o en adelante, ¿no? Estamos hablando de 1.102 instituciones educativas rurales y 199 urbanas. Esto quiere decir que la gran mayoría de las instituciones que inician este plan de retorno paulatino son de la ruralidad. Esto es muy, muy importante porque nos plantea una solución para la población que no necesariamente tiene acceso a conectividad y a las otras opciones educativas a distancia que se han planteado, y por lo tanto esta presencialidad será un aliciente, y este reencuentro podrá también ayudarnos a trabajar en ese desarrollo socioemocional de esas comunidades. Pero para esto también es importante que todos los docentes hayan sido vacunados. Me imagino que antes de que se inicie o que se dé la aprobación, digamos, a determinada institución, se va a corroborar que sus docentes estén respectivamente vacunados. Más del 90% de los docentes a nivel nacional ya han sido vacunados en su primera dosis, y ya estamos avanzando bastante rápido en la segunda dosis con todo el personal docente a nivel nacional. Sin embargo, esto no quiere decir que todos tengan las 2 dosis de vacuna. Hay que tomar en consideración que el trabajo presencial lo estamos llevando a cabo las personas adultas en este país con las restricciones y medidas de bioseguridad, incluso sin tener vacunas. Es mi caso en este momento, y todavía no ha llegado la hora en que yo esté dentro del grupo prioritario del Ministerio de Salud Pública. Hasta ahora
deberé esperar hasta que esto suceda. Y la mayoría de docentes ya han tenido la posibilidad de tener esa primera dosis y estarán siendo vacunados entre las 4 y 12 semanas después de haber recibido esa primera dosis. Es decir, que puede ser que iniciemos dentro de estas, como te decía, 1.301 instituciones educativas con docentes que tienen una sola dosis. Sin embargo, estos planes fueron diseñados incluso antes de que tengan la primera dosis y fue con su aval y con su acuerdo como parte de la comunidad educativa, porque muchos docentes con los que ustedes podrán conversar están de acuerdo en que prefieren trabajar de manera presencial con medidas de distanciamiento social y tomando las previsiones necesarias para que la pandemia no sea un problema y que no existan contagios dentro de la institución educativa. ¿Qué es lo más importante justamente para resguardar, digamos, la salud de los alumnos y de sus familias? Pues si no, podríamos tener luego problemas teniendo que cerrar instituciones educativas cuando hayan contagios dentro de las mismas. Por eso sería oportuno tomar en cuenta la vacunación de los docentes en cada uno de las instituciones. Y avanzaremos en esto con mucha prioridad. Lo hemos conversado con la ministra de Salud. Parte del acuerdo alcanzado el día de hoy es priorizar a esas comunidades y parroquias en donde se encuentran estas 1.301 instituciones educativas para que los docentes, y no solamente los docentes, sino las familias de estas comunidades también puedan ser vacunadas. Sin embargo, debemos también trabajar sobre la experiencia previa. Tuvimos 501 instituciones educativas en las cuales se hizo un pilotaje de estos planes de retorno progresivo y los resultados fueron muy positivos. No hubo procesos de contagio que se iniciaran en las instituciones educativas. Una vez detectado un contagio, por ejemplo, en un padre de familia, el protocolo indica que se suspendan las clases por 15 días de manera presencial y continúen a distancia, mientras se puede corroborar que no ha habido un contagio. Esto va a ser la normalidad y tenemos que estar conscientes como ecuatorianos que este retorno del cual hablamos no es a la institución educativa prepandemia, no es a la institución educativa del pasado. Tenemos que pensar en una nueva normalidad que incluye una alternancia entre la presencialidad y la educación a distancia, dado que la pandemia, pese a las vacunas, todavía estará en el mundo por unos meses más y quién sabe, tendremos algunos años en donde todavía tengamos que tener refuerzos de la vacuna y este tipo de medidas de salud. Por lo tanto, esto lo que nos permite es retomar ese contacto, pero de manera segura, sobre la base de evidencia de estos casos que te acabo de mencionar. Ahora, una última pregunta sobre este primer eje es, ¿qué pasa si alguna institución educativa intenta de alguna manera obligar a sus alumnos al retorno presencial cuando los padres de familia prefieren que sus hijos o su hijo permanezca un tiempo más, digamos, en la modalidad virtual? Y hago esta pregunta porque yo conocí de un caso hace pocos meses en el que justamente la institución le comunicó a la madre de familia en ese momento que o retornaba de forma presencial o perdía el año su hijo. Es decir, se ha dado ya y seguramente podría volverse a dar. ¿Qué pasa en estos casos? Esto es absolutamente... No está previsto que las instituciones tengan autorización para hacer esto. Al contrario, estaría muy mal que lo hagan. ¿Cómo vamos a controlar que esto no suceda? Es que vamos a hacer un control muy cercano de estos casos, de las 1.301 instituciones educativas. El día de mañana ya la población en general va a conocer la lista de cuáles son las instituciones educativas que tienen esta autorización. Estará publicada en la página web oficial del Ministerio de Educación. Las familias que forman parte de esa comunidad pueden también presentar denuncias y estaremos también haciendo visitas y monitoreo de cómo está funcionando el proceso de manera constante y permanente, y asimismo también podría retirarse este permiso de romper el protocolo. Parte del protocolo y parte del plan de trabajo incluye la voluntariedad, es decir, que si una familia de esa institución educativa opta porque el estudiante sigue en casa, la institución educativa tiene la obligación de proveer opciones para que esa educación continúe en casa y con las medidas adecuadas. Importante. Si es que, claro, eso, el no hacerlo sería romper con el permiso, romper con el acuerdo y por lo tanto estaría sujeto a cuestionamiento este permiso. Revisemos ahora cuál es entonces ese segundo eje que forma parte también del decreto ejecutivo para fortalecer la educación en nuestro país.
El segundo eje se llama Todos, como escucharon al presidente, y aquí hablamos de una educación inclusiva e intercultural en todos los lugares del Ecuador. La principal acción, diría yo, o la más visible, será la reapertura de 900 escuelas rurales, acompañadas también de la presentación de un modelo pedagógico multigrado, pertinente y de calidad, que permita que el servicio educativo en estas instituciones rurales también sea de alta calidad. En aulas con estudiantes de distintos niveles se puede trabajar en modelos de excelencia. Aquí también vamos a fortalecer la educación intercultural, que no solamente es la educación intercultural bilingüe, sino también la interculturalidad en todas las instituciones educativas, celebrar esta diversidad de un país como es el Ecuador megadiverso. Y también la incorporación de elementos de etnoeducación de la población afrodescendiente, entre otros. Ahora, ministra, justamente en este punto la problemática educativa en el área rural pues no es un problema de ahora, es un problema que viene desde hace ya muchos años. Por supuesto se ha profundizado ahora a raíz de que tenemos la pandemia. Pero existe y ha existido hace mucho tiempo una gran brecha entre la educación rural y la educación urbana. Usted habló hace un momento de este módulo pedagógico multigrado. Vamos a tratar de equiparar de alguna manera entonces las oportunidades de los estudiantes en el sector rural y también en el sector urbano. ¿Es esto posible hacerlo? Es posible con el concurso de todos. En educación los procesos no son inmediatos, son procesos que tardan algunos años, pero tenemos que empezar por algo y yo creo que ya se empezó. Se empezó en el pasado y se ha ido trabajando ya en la reapertura de más de 144 instituciones educativas rurales y ahora nosotros vamos a sumar más instituciones educativas reabiertas a nivel rural. El que la institución educativa esté cerca de la comunidad ya es un avance porque permite reducir los niveles de abandono escolar y de exclusión, porque estos estudiantes realmente se ven excluidos del sistema educativo. Por otra parte, como dices, la brecha también se puede cerrar trabajando con pertinencia, y eso nos lleva a los temas que tienen que ver con el tercer eje, que es libres y flexibles, porque dentro de este eje hablamos de currículos contextualizados a la realidad del territorio nacional. La calidad de la educación rural también depende de que el currículo se aterrice a la realidad del contexto de cada comunidad y que lo que sucede dentro de las aulas sea pertinente para la realidad de cada estudiante. Esto quiere decir que lo que los estudiantes aprendan y lo que investiguen se vea vinculado con su entorno, con la vocación productiva del sitio en donde residen, también por su vocación, por sus necesidades específicas, que se adecue el contexto cultural, que podamos también salvaguardar el patrimonio cultural y material del país en las distintas regiones a través de la educación y que podamos también transmitir este conocimiento ancestral que tienen nuestras comunidades indígenas en el territorio nacional de manera eficiente y responsable. Esto permitirá que las brechas se vayan reduciendo, incluirá, por supuesto, capacitaciones, continuar con los procesos de formación de los docentes que sean asignados a instituciones educativas rurales y comunitarias. Dentro de este eje libres también tenemos algo que es de gran importancia para también garantizar esta autonomía responsable, y es que flexibilizaremos la normativa existente que regula las instituciones particulares y fiscomisionales, una libertad, pero una autonomía, pero responsable. Las instituciones educativas que demuestren calidad, que demuestren unos excelentes resultados con sus estudiantes, tendrán mayor autonomía y podrán además apoyarnos como guía, como tutores, como padrinos de otras instituciones educativas que a lo mejor no lo están haciendo tan bien y que pueden mejorar, ¿no? Y aquí también está la flexibilización de los recursos educativos editoriales, los libros de texto. Esto nos permite que las distintas editoriales que trabajan a nivel nacional en la producción de libros de texto puedan contar con una mayor autonomía, pero esto también les otorga una mayor responsabilidad para que esos contenidos cumplan con el currículo nacional y con los requisitos establecidos, y también le hace corresponsable a las instituciones educativas particulares y fiscomisionales que adquieren o que sugieren la adquisición a los padres de familia de estos libros. Tienen que revisar que el material que recomiendan para sus estudiantes sea adecuado y a su vez
tienen que exigir que se cumpla con lo que se va a poder regular, y el Ministerio de Educación a su vez verá que después de que una vez que estos textos sean adquiridos efectivamente estén bien usados, y establecerá mecanismos también de denuncia para que las familias puedan reportar si existe cualquier irregularidad en la adquisición o recomendación de adquisición de recursos editoriales educativos. Ahora, para esto es importante también pensar en una gran inversión por parte del gobierno, justamente invertir en el futuro, es decir, invertir en la educación, que es lo que se debería hacer. ¿Se han planteado esto? ¿Va a aumentar el presupuesto? Estamos trabajando con el ministro de Finanzas en la definición del que será el presupuesto del Ministerio de Educación. Hemos hecho un análisis detallado de las necesidades para cumplir con las obligaciones que tiene el Ministerio de Educación, tanto salariales con los docentes, así como con los departamentos de consejería, personal, también que nos apoya en los distintos distritos e instituciones educativas, como conserjes, seguridad, entre otros. Y por supuesto también los recursos que se requieren para el mantenimiento de las instituciones educativas, la infraestructura y otros recursos que se asocian, como son los libros de texto para las instituciones educativas fiscales, la alimentación escolar, también los uniformes escolares. Todos ellos están siendo considerados y estamos trabajando para ir construyendo un presupuesto general del Estado que incorpore a la educación, que priorice la educación, y esperamos para cuando tengamos ese presupuesto listo para presentar a la Asamblea Nacional, darles una respuesta más específica sobre los montos que se asignarán a cada uno de estos rubros, de acuerdo también a lo que se alcance y se logre a trabajar en conjunto con el Ministerio de Finanzas. Parte de esto justamente es algo que usted mencionó en algún momento, es el escalafón salarial para los docentes que han considerado o que se va a considerar con relación a esto. Esto calza en el cuarto eje de trabajo que ha sido priorizado para la educación, que es el eje fuertes. Este trabaja sobre la optimización del Ministerio de Educación e incluye todo aquello que fortalece la carrera profesional docente y dignifica a la carrera de los docentes y también de los otros actores del sistema educativo, como son los departamentos de consejería estudiantil, directivos y otros. Tenemos que trabajar junto a los docentes del Magisterio Nacional en el desarrollo de un nuevo escalafón que sea consensuado, que les permita tener una carrera profesional digna, que además les permita tener un plan de vida y proveer de espacios de capacitación profesional que no solamente se guíen en el ascenso del escalafón, sino que también se adecúen al plan de vida específico de cada uno de los docentes, que cada uno tiene sus sueños, sus anhelos, y queremos también desde el Ministerio proveer un apoyo para que estos planes de vida se puedan alcanzar y que los procesos de formación y las oportunidades que se ofrecerán a través del Ministerio se puedan alcanzar. Y el quinto eje sería relacionado a la educación, a la calidad de la educación. Así es. Bueno, todos los ejes que acabamos de mencionar contribuyen a la calidad de la educación, pero tenemos un eje que hemos denominado excelencia educativa. Dentro de este eje hemos trabajado principalmente la dotación de herramientas tecnológicas digitales y también lo que acompaña a ello, que es los procesos de alfabetización mediática e informacional y la promoción de la ciudadanía digital, tanto en los docentes como en los estudiantes. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente se trata de dotar de Internet y entregar equipos electrónicos, tablets, computadores o teléfonos inteligentes, sino qué es lo que los estudiantes y qué es lo que los docentes pueden hacer con ellos, usarlos de manera responsable, ser críticos y discernir la información falsa de la información cierta en el Internet, entre otros. Esto hace a la ciudadanía digital y debe ser incorporado al proceso educativo de forma más contundente. Para ello trabajaremos en la publicación de una agenda educativa digital conjuntamente con el Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. También trabajaremos en incorporar elementos de educación para desarrollo sostenible y convivencia armónica de manera más visible a través de programas específicamente diseñados para esto, con algo que es fundamental para el sistema educativo, que es el rechazo absoluto, toda forma de violencia que se pueda dar dentro del sistema educativo. Aquí también están los elementos de bienestar y salud,
la educación en salud y bienestar, que van a contribuir también a la reducción de la desnutrición crónica infantil, junto con el programa de alimentación escolar, la reducción del embarazo adolescente, entre otros elementos que están vinculados a la salud de la población, y también el impulso a la orientación vocacional y algo que ha mencionado en reiteradas ocasiones el presidente, que es ese vínculo entre el bachillerato, la educación superior o una vocación productiva que tengan los estudiantes, que esto sea pertinente, que sea fluido y que esté pensado desde el punto de vista del estudiante. Cómo podemos lograr trayectorias educativas más flexibles que le den al estudiante opciones y que luego le permitan insertarse laboralmente en algo que les guste, que les haga felices, porque al final del día eso es lo más importante, que alcanzar que tengan una vida plena y feliz. Ahora, ministra, algo que también es importante tomar en cuenta para esta excelencia educativa que se planifica con este gobierno es tomar la calidad de los maestros, de los docentes, es decir, tomar en cuenta esto, porque obviamente ellos, las escuelas llegan a ser la segunda casa de los niños, de los alumnos, y obviamente se absorbe mucho de la persona que pasa gran tiempo con ellos, que en este caso son sus maestros, sus profesores, sus docentes. Analizar un poco más tal vez la calidad de los maestros es importantísimo, no solamente en la capacidad que tengan de enseñanza, sino también el aspecto psicológico, pues ya hemos visto también muchas veces lo que ha ocurrido, usted hablaba hace un momento de los abusos que se han podido dar en algunas instituciones. Esto es, para mí es algo clave, de qué forma se lo va a manejar o a controlar en este gobierno. Sobre el tema de la profesión docente, siempre tenemos que estar trabajando en el fortalecimiento de la profesión como tal, del proceso de formación inicial. Para esto tenemos que trabajar muy de la mano con las universidades que forman a los docentes, para que las mallas curriculares que están dentro de las universidades a nivel de las carreras de educación contemplen los elementos que acabamos de mencionar. Para darte un ejemplo, si queremos un sistema educativo inclusivo en donde se atienda a la diversidad, las carreras docentes tienen que contemplar esto como parte de su proceso de formación y de manera transversal, no solamente para algunos docentes, sino para todos. Si queremos un sistema inclusivo, también debemos enseñar inclusión a todos y cada uno de ellos. Si queremos un sistema educativo que respete la interculturalidad, cada uno de los docentes deberá también conocer sobre la interculturalidad y poder valorarla y celebrarla con sus estudiantes. Esto sucede en absolutamente todos los ejes que acabamos de mencionar y es algo que tenemos que trabajar y, como te decía, no son cambios que se darán de un día para el otro, sino que tenemos que ir midiendo con el tiempo y por eso es importante que en educación las políticas tengan continuidad. Trabajar sobre el camino ya recorrido, todo lo que las administraciones anteriores han hecho y lo han hecho bien, fortalecer eso y robustecer aquello o cambiar aquello que deba ser cambiado. Muchas gracias. En este tema que mencionabas tú sobre la violencia, por supuesto, parte también por el proceso de selección de los docentes, pero también tiene que ver con el involucramiento de la familia y la comunidad en el proceso educativo. La pandemia nos ha dado una lección que es que no solamente es el segundo hogar, es un segundo hogar, no es el único, y por lo tanto no podemos pensar en que el sistema educativo y los docentes hagan el trabajo sin la participación cercana de la familia. Y para esto es importante que ellos también se involucren, que si ven algo extraño en sus hijos puedan detectarlo, puedan denunciarlo, que estén presentes en el proceso de formación de sus hijos, que les pregunten cómo les fue, que les crean cuando ellos les cuentan algo y que tomen las medidas necesarias para denunciar si es que tienen cualquier duda. Así nosotros también activamos desde otros puntos de vista a través, por ejemplo, les mencionaba al inicio las brigadas que vamos a hacer en los puntos de encuentro. Ahí podremos también detectar si es que hay algún indicio de abuso, por ejemplo, abuso dentro de la familia, abuso intrafamiliar a estudiantes, podremos ver cómo está su bienestar físico, como les decía. Es decir, existen varias opciones, varias alternativas que trabajaremos para que se reduzca y ojalá se radique la violencia dentro del sistema educativo.
Esperemos así, es importantísimo que esto ocurra. Le queremos agradecer a la licenciada María Brown, ella es ministra de Educación. Hemos revisado a breves rasgos los 5 ejes en los cuales pues se va a basar la educación durante este gobierno. Gracias nuevamente por estar junto a nosotros en esta entrevista. Muchas gracias a ustedes y buenas noches a todas las personas que nos están escuchando. Muy buenas noches.